Muchachos, muy buenas. Vamos a comenzar con el siguiente capítulo, que es tratar de hablar sobre lo que es el artículo 123 constitucional, dado a que en este artículo establece las condiciones entre los patrones y los trabajadores. Esto viene siendo que el trabajo y la previsión social, el título sexto, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. En esto establece pues los apartados en la Constitución, los que yo les había comentado sobre la fracción, el apartado A y el apartado B, que están establecidos aquí. Con ello nosotros podemos hacer una distinción en todo esto de la Constitución, que lo primero que habla la Constitución es establecer los criterios que deben de someterse los trabajadores ante la norma, y esto establecen de cierta manera que existe un contrato del trabajo, que tengan jornadas máximas, que ustedes ya lo deben de saber porque esto se vio en derecho individual. Pero bueno, la idea es que ustedes se enteren de cómo se establece este criterio. Entonces, a partir de aquí ya establecemos todo el apartado A sobre la individualización o darle al trabajador lo que requiere. Por eso se establecen las jornadas, los salarios y de igual manera comisiones que establecerán cómo se administrará cada circunstancia que amerite la protección del trabajador. Por eso ya hace el 123 desde muchos años atrás sobre que establecer la protección del proletariado. En cuanto a todo esto, también hay que manifestar que pues los derechos de los trabajadores siempre prevalecerán. Que la ley federal del trabajo ha tenido sus circunstancias de cambio, pero pues la ley federal, la constitución establece la protección, como lo son las huelgas, que son un mecanismo de defensa que los trabajadores tienen. Y asimismo, pues en todas estas resoluciones que estamos observando en estos momentos, bueno, pues son tema general de individualización. Pero para someternos a un tema más importante es sobre el procesal. Este lo contempla la fracción 20, que viene siendo dice y menciona la resolución de las diferencias a los conflictos entre los trabajadores. Es decir, aquí está preparándonos. Está diciendo que cuando existe un conflicto entre las partes, estarán a cargo los tribunales laborales. Ya ahora sí que lo está adjudicando al Poder Judicial de la Federación, estableciendo consigo pues que va a haber un protocolo de procesos para la solución de estos derechos. Asimismo, el buscar pues la justa o la protección del trabajador, más bien que todo es regularlo, tratar de apoyarle. Por eso se maneja aquí que el Poder Judicial de la Federación, o que también puede ser el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, establece los artículos que van a manifestar quién va a ser los juzgadores o cómo van a ser estos juzgadores. Por eso también aquí viene una de las circunstancias interesantes, que las resoluciones que se manifiesten en los conflictos de los trabajadores en sus sentencias y resoluciones deberán ser de principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Quiere decir que nos está dando un acotamiento a entender que el derecho del proceso laboral va a tener su propio principio, del cual yace el tener la legalidad, la imparcialidad. Esto es interesante, ¿por qué? Porque establecemos una diferencia de los trabajadores con los patrones, y esto también es para poder tener una mejor apoyo a ellos. Entonces aquí lo que también hay que reiterar es que lo que manifiesta en la etapa prejudicial es llegar a tener un acuerdo. Es decir, primero van a buscar la etapa conciliatoria. Como les comenté en el anterior, ya lo está fundamentando la Constitución. Te dice, antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a las instancias conciliatorias correspondientes. Esto estableciéndolo en el órgano local, asimismo en el federal. Y esto va a estar a cargo de los centros de conciliación. Por eso les dije que el centro de conciliación y registro laboral pues es el organismo, ¿verdad?, descentralizado, pero son diferentes el registro laboral y el centro de conciliación.
Por eso aquí hay que hacer hincapié de que el centro de conciliación es el que se va a encargar de hacer esa función conciliatoria y que van a ser imparciales, y estos van a estar instituidos por entidades federativas, obviamente. Pero estos, obviamente, que la personalidad jurídica son de patrimonios propios, tienen una autonomía técnica operativa propia y es plena, más que también la legalidad, la imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Todo esto es establecido por el criterio de métodos alternos, buscando ese paréntesis de poder solucionarlo, acotar los procesos y llegarlo a un fallo más rápido. Por eso te dice que la ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, porque tienes que tener una vez que se lleva la conciliación, sí o no, tienes que como quiera tener una constancia emitida. Y pues obviamente que dice que la etapa conciliatoria consistirá en una sola audiencia obligatoria. Y ya se fijarán las fechas. Acuérdense que el plazo no puede correr más de 45 días. Esto de días naturales. La ley establecerá reglas para los convenios laborales que adquieran condición de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque a veces también son conflictos por los convenios que tengan o contratos colectivos, que es lo que van a tratar de solucionar. Y esto también, por ejemplo, lo establece en el orden federal, que va a ser descentralizado, y este organismo corresponderá pues a los contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales, porque los conflictos de naturaleza federal tienden a ser más por parte de conflictos sindicales y de contratos colectivos de confederaciones. Entonces aquí esa cuestión de un organismo descentralizado tiene una operación interesante. Pues ya saben que ustedes como el sindicato tienen una personalidad jurídica y un patrimonio como las personas morales, que es lo mismo que la local, tienen los mismos principios. Ahí los comenta en la parte inferior, pero esto estableciendo esos criterios. Ahí le di para atrás. Entonces aquí ya aparte ese principio de los organismos que tienen su propia función, y pues ya va a generar la etapa conciliatoria del derecho, o el principio de procesal, de llevar una etapa y luego ahora sí que tener o asumir un proceso. Ya lo demás que viene aquí pues ya se establecen sobre los contratos colectivos y las condiciones que tengan o expresen y cuáles son los tipos de ramas, etcétera. Pero esto ya es tema general que ustedes pueden analizarlo, y cualquier otra duda que ustedes tengan lo van a poder pretender. Solamente también establecer que tienen el apartado B, que es entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, donde son las jornadas diarias máximas de tal forma que como se establecen, así como los días de trabajo, las vacaciones y las prestaciones de servicios que son de la seguridad social, cómo se van a establecer. Y además de esto, que cuando son conflictos de naturaleza de personas que son servidores públicos, estos tendrán su propio eje rector que lo realice el procedimiento. Entonces de aquí ya se pues el apartado burocrático, que viene siendo que los servidores públicos tengan su propio proceso, así como también necesidades de seguro social, entre otras. Bueno, esto fue lo que la Constitución establece. Ahora vamos a adentrarnos al procedimiento de la Ley Federal del Trabajo. Ahora sí, viene lo bueno. Ya estableciéndonos en la Ley Federal del Trabajo, dice y menciona del procedimiento de conciliación prejudicial. Es aquí donde ya establecemos el procedimiento procesal del derecho laboral. Aquí ya establecemos que existe una litis, un conflicto entre las partes, y lo que buscamos es resolverlo. Aquí hay que tener esa relación de que es la etapa perjudicial del procedimiento procesal. Y hay que establecer también que ya es el dispositivo que se está realizando. Lo que nos ofrece la Ley Federal del Trabajo, lo interesante es que todo está en la Ley Federal del Trabajo. No establecemos un código de trabajadores y un código procesal de trabajadores, sino que todo está relacionado en un mismo eje. Se centra en una misma función. Eso es lo interesante del derecho laboral, porque establece todo en un mismo dispositivo. Y este dispositivo establece
porque son condiciones meramente adjetivas, dado a que el procesal establece la guía que tenemos que llevar nosotros ante un conflicto. Es como si fuera un instructivo que te explica cómo hacer las cosas. Entonces el tema procesal es lo mismo. Es como explicar o es como hacer esa solución o cómo buscar una alternativa de lo que está pasando. Por eso se le entiende que es adjetivo. ¿Por qué? Porque lo establecido en el artículo primero hasta los 400 y fracción establecen lo sustantivo, establecen la obligación de imponer la acción, pero aquí en las circunstancias son diferentes. ¿Por qué? Porque se rige de esta manera. Y recuerden que este procedimiento que nosotros estamos viendo es de materia de un principio que es dispositivo, no es publicista ni inquisitorial. Quiere decir que no se persigue por oficio, se persigue por instancia, por razón de parte, es decir, porque la parte lo está solicitando o porque está buscando una persona el hacer o realizar este procedimiento. Y ahí yace este conocimiento de aplicar el proceso del derecho laboral. Entonces quiere decir que iniciamos con la etapa de conciliación prejudicial recordando que esta es obligatoria y tienes cierto tiempo para realizarla y tramitarla. Y como lo menciona, que el primer título del artículo 684, fracción A, bueno, apartado A, la disposición de este título rige en la tramitación de la instancia conciliatoria previa a los conflictos ante los tribunales, salvo que tenga una tramitación especial en esta ley. Ese salvo que tenga una tramitación especial podría ser una situación tipo, ahora sí que en circunstancias inquisitorias, puede ser que sea oficiosa y se persiga por instancia del juez. Sin embargo, eso ya es evaluación de interpretación normativa por las circunstancias de forma y fondo que se tenga del proyecto de demanda. A lo mejor sea algo que sea muy importante, por eso es especial. Que eso puede ser los trabajadores especiales, como los que se establece la Ley Federal del Trabajo, y la Constitución también menciona que hay trabajadores que son especiales por obvias razones. Entonces también lo menciona que los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación y Registro Laboral. Esto para solicitar el procedimiento de conciliación. Recuerden que también habíamos mencionado que si los dos van en ese momento se debe de llevar a cabo el procedimiento de conciliación o tratar de hacer la disuasión de la etapa de demanda. Pero bueno, eso ya veremos en realidad, porque quién sabe si pase, porque las circunstancias no son las mismas. Y esto, la acreditación del pensamiento de cada uno, pues quién sabe cómo esté, y además la administración jurisdiccional también. A lo mejor va a haber demasiado trabajo que no van a poder hacerlo, van a tener que agendar fechas. Y esto, pues, la solicitud se debe contener los datos. ¿Qué contiene una solicitud? Pues que va a contener la solicitud de un procedimiento conciliatorio: nombre, CURP, identificación oficial del solicitante, domicilio, dentro del lugar de residencia del centro de conciliación que acuda para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial, etc. Bueno, para este fin quisiera solicitarles a ustedes una tarea que me la van a acreditar en Teams sobre una solicitud de conciliación. Háganla como se les imagine, no hagan machote, por favor. No es necesario hacer un machote porque no existe. Bueno, pues puede haber un parecido en métodos alternos, pero no hagan el copy paste. Lo que quiero es que ustedes mismos aprendan a hacerlo para su beneficio. Y entonces nomás les voy a comentar de cierta manera dice: solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos. Nombre, pues tienen que poner arriba, solicitud, y no es la solicitud de conciliación, tendría que poner eso arriba en el apartado, es decir, colocar, vamos a imaginar esta hoja, vamos a hacerlo aquí más grande. Lo que dice aquí, dice solicitud de conciliación. Bueno, yo le pondría
así para ayudarles. Imaginemos que viene la hoja. Entonces yo le pondría aquí solicitud de conciliación, o en su caso aquí solicitud de conciliación, y en este apartado vamos a poner a quién va dirigido. Recuerden, está el Centro de Registro Laboral y Conciliación Federal o local, pero para fines de proyecto solamente póngale al C, porque pues es ciudadano el que está encargado. Entonces al C ciudadano de conciliación y registro laboral, que es el que se va a encargar de realizar el escrito, me imagino. Entonces de ahí nos sometemos para realizarlo. Le ponemos a quién va dirigido, pues al Centro de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Nuevo León. Pero tienes que ponerle al C, secretario, o al C, pero aquí ponle al C, facilitador, conciliador, porque es conciliador de registro de conciliación y registro laboral. Así vamos a colocarlo. Cualquier duda como quiera me la comentan. Y luego vamos a colocar el nombre, y como dice así como tal, nombre, CUR, identificación oficial del solicitante, anexando comprobante de INE con número tal de tal número y domicilio tal para recibir o notificaciones, etcétera, dentro de la residencia del CEN. Dele un poquito de su forma, y luego al que acuda para recibir notificaciones del procedimiento de conciliación y perjudicial, el centro facilitará los elementos y personas capacitados para fin de asignarles un buzón. Eso eso lo omitimos. En caso si no cuente, tampoco. Y luego nombre de la persona, sindicato, empresa, invéntense una, y luego le ponemos domicilio para notificar a la persona, sindicato y empresa, y luego objeto de la cita de la contraparte. Vamos a hacer todo eso para establecer. Y aquí le paramos para que ustedes hagan eso y lo vamos viendo cada cosa. Primero vamos a hacer vámonos por partes, como estuviéramos leyéndolo, porque lo estamos aplicando en la práctica. Entonces vamos a hacer primero la solicitud, y en la siguiente clase, que va a ser presencial, ya podemos discutirlo de forma adecuada. Gracias.